De vuelta, buenas noches a todos. Hoy vamos a empezar un tema nuevo, las leyes de Mamrim, las leyes de los rebeldes, ¿Qué hace un rebelde? Se rebela contra la corte y contra sus padres. Es un capítulo muy interesante, un tema muy interesante que vamos a ver en los próximos capítulos, que incluye las leyes de todo el tema de los rabinos, la fuerza y el poder, buenas noches Joel, que tienen los jajamim, nuestros sabios, durante las generaciones, cuándo es que pueden instituir nuevas leyes y qué pasa si uno transgrede esas leyes. También vamos a ver en los temas de hoy, no de hoy, pero en el tema que estamos empezando hoy, acerca de toda la mitzvah de Kibud Ab Vaem, de respeto hacia los padres, que también entra en la categoría, en el tema de las leyes de la rebeldía. El shiur de hoy fue sponsoreado Leilun Ishmat Zisel Bat Yehuda, cuya Yortzeit, aniversario de fallecimiento, cae esta semana. Que su Neshama tenga una aliyah, un ascenso, y que tenga muchos najes desde su lugar de todos sus muy queridos descendientes. Estamos en Rambam Milchot Mamrim, las leyes de rebeldes. Hakdama, una introducción, dice el Rambam Bejaron, Teisha mitzvot. En estas leyes están incluidas 9 mitzvot, o sea, 9 de las 613 mitzvot. Shalosh mitzvot aseh, veshesh mitzvot lot aseh, 6 de las cuales son mitzvot positivas, o sea, mitzvot activas, cosas que uno debe hacer. Veshesh mitzvot lot aseh, y 6 de las cuales son negativas, o sea, pasivas, cosas que uno no debe hacer. Vezeu Pratán, y estas son, dice, número 1, la azot al pia Torah shamru lanu betin agadol. Número 1 es la mitzvah que tenemos la orden en la Torah claramente estipulada, que tenemos de hacerle caso a la corte, a la Suprema Corte que estaba sentada en el templo en Jerusalén. Esa es la mitzvah número 1. Número 2, una mitzvah negativa, o sea, aquello que no se debe hacer. Shelo asur medivreim, está prohibido desviarse de sus enseñanzas. ¿Ok? Número 3, Shelo osifa la Torah lo be mitzvot shebesta velo be furushan shelamdu mi pia shmoa. Es el Rambam una prohibición acerca de no agregar ni a la Torah escrita ni a la Torah oral, ni en su explicación. O sea, no agregar algo que no fue recibido en la tradición y no cambiar nada. Es algo que está claramente estipulado en la Torah. Algo que muchos preguntan. El mundo evoluciona, el mundo tiene cosas nuevas, el ser humano evoluciona. Entonces, ¿por qué la Torah no puede evolucionar? Y la respuesta es: la Torah es verdad y la verdad no cambia, la verdad es aplicable siempre. Es algo que está claramente estipulado en la Torah. Por lo tanto, nosotros seguimos las mismas leyes que se siguieron hace miles de años, como está muy claramente dicho en la Torah. Número 4, Shiloli Groaminakol, está prohibido restar alguna mitzvah. Vamos a ver más adelante exactamente la fuente y la explicación para cada uno de estas mitzvot. El Rambam, como siempre, está nada más dándonos las pautas y las fuentes, nos están numerando las mitzvot que vamos a tocar en estos temas. Y ahora pasamos al próximo tema, número 5, Shelole Kalela Baim, la prohibición acerca de maldecir al padre o a la madre de uno. Número 6, Shelo Lahakotam, la prohibición acerca de pegarle a la madre o el padre de uno. Zain Lehabdam, la mitzvah positiva, proactiva de respetar al padre y a la madre de uno. Leiram. Número 8 es temerlos. Vamos a ver exactamente qué significa el respeto que uno le tiene que dar y qué significa temer a los padres. Número 9, Tet Sheloya Ben Sururumere Akola Viveimo, la prohibición acerca de un niño rebelarse contra su padre o su madre, sus instrucciones. Upiyur Mitzvot Elo Beprakimelo, y la explicación de estas mitzvot veremos en los capítulos que siguen. Esto va a ser seguramente un tema muy interesante
y estoy alegre que vamos a poder estudiarlo. Dice así el Rambam Perek Rishon, el primer capítulo. Halacha Aleph, dice, Bedin Hagadol Shebirushalayim Mikar Torah Shebal Peh. Bedin Hagadol, buenas noches, señor Simón. Bedin Hagadol Shebirushalayim, la corte principal de Jerusalén, que estaba situada en el templo. Esos son los maestros de la Torah oral. Como ya explicamos muchas veces, pero siendo que estamos tocando el tema acá de vuelta, lo vamos a repetir. La Torah oral, ¿qué es la Torah oral? Cuando Moshe bajó del Sinaí con la Torah, con los 5 libros de Moisés, con la Biblia, lo que es conocido como la Biblia, también bajó con su explicación. Hay muchas cosas en la Torah. La Torah es un libro bastante cerrado. Muchas cosas están escritas de una manera muy cerradas, que sin explicaciones parecen, no se pueden entender y a veces hasta no tienen mucho sentido. Entonces Moshe bajó con la explicación. Moshe explicó que cuando dice en la Torah que está prohibido trabajar en Shabbat, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere trabajar? Entonces Moshe explicó, se refiere a el trabajo que se hace en el templo, por ejemplo. Justo la parashá de esta semana habla sobre la prohibición de transportar en Shabbat. Ahora, en el templo habían 39 distintos tipos de trabajos, por lo tanto, las prohibiciones de Shabbat son esas 39 prohibiciones, que incluye, por ejemplo, no crear fuego, y no arar, no sembrar, no cortar, todas esas cosas. ¿Ok? Y así, todas las leyes de la Torah, Moshe explicó qué significa cada cosa que dice en la Torah a un grupo de ancianos, y ellos a su vez se lo explicaron al próximo grupo. Eso es lo que viene a ser la Torah oral. La Torah escrita es el Tanaj, es lo que tenemos escrito. La Torah oral fue aquello que fue la explicación que trajo Moisés mismo, de la Torah escrita, y eso fue pasado de generación en generación, y la gente se lo memorizaba. Ahora, lo que pasó fue así, pasaron los años, y después que el pueblo judío entró a la tierra de Israel y empezó a trabajar la tierra, algunos siglos más tarde, la gente se empezó a olvidar esta explicación, porque la Torah escrita, la Biblia la tenían escrito, pero el resto, aquello que forma la Torah oral, la tradición, la explicación que vino desde Moisés, la gente se lo olvidó. Empezaron a olvidar, ¿por qué? Porque tenían que trabajar. Y ya, como sabemos, de generación en generación, las capacidades intelectuales de las generaciones van disminuyendo. Entonces, había un gran tzadik, un gran sabio, que se llamaba Rabbi Yehuda Hanassi, que él vio lo que estaba pasando y vio que si él no va a escribir todas estas explicaciones, todas estas leyes, en pocas generaciones ya no va a quedar nada más. La gente se lo va a olvidar completamente y no va a haber quien sepa la explicación a los versículos bastante complejos de la Torah. Entonces lo que hizo la Yehuda Hanassi fue, él escribió lo que se llama la Mishnah. La Mishnah, y en la Mishnah está dividido en 6 partes, dividida en 6 partes y a su vez en muchas más partes. Y ahí él escribió resumidamente todas estas leyes. Ahora, cuando Rabbi Yehuda Hanassi lo escribió, que eso ya fue muchos siglos, ya después que entraron en la tierra de Israel, ahí ya había distintas maneras de entender esto, lo que es la Torah oral. Porque distintas yeshivot, siendo que ya pasaron tantos años, tenían distintas maneras. Entonces él puso todas las cosas que habían discusiones, famosamente las discusiones de Beit Hillel y Beit Shammai, puso las distintas opiniones, y obviamente en temas principales, temas básicos, nadie discutía. Eran discusiones acerca de lo que vendría a ser más detalles y no tanto el tema principal. Ahora, pasaron los años, y ahí ya fue pocos años, no fueron siglos. Pasaron los años y la gente ya tampoco tenía la capacidad de deducir de la Mishnah todas las leyes, porque la Mishnah era una forma muy abreviada de todas estas leyes, lo que viene a ser la Torah oral. Entonces, ¿qué pasó? Muchos sabios juntos escribieron lo que es el Talmud. Ahora eso ya es mucho más detalles, no fue escrito todo un saque. Después también está el Ravina y Ravashi, fueron los principales que escribieron el Talmud, pero está el Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, el Talmud israelita de Jerusalén, el Talmud
de Babilonia. Lo que hoy en día se usa es el Talmud babilónico, obviamente el Talmud de Jerusalén también está, pero bueno, eso es toda una historia que no vamos a entrar ahora, pero eso es básicamente lo que pasó. Ahora, en el Talmud, que son más o menos 2000 páginas, eso fue, ahí sí que está todos los detalles, o sea, están todas las discusiones y todos los detalles acerca de casos, inclusive bastante detallistas, están en el Talmud. Y eso sigue siendo lo que es la Torah oral. O sea, la Torah oral ya escrita en la Mishnah y después escrita en más detalle en el Talmud. Algunos siglos para adelante, la gente tenía menos capacidad intelectual y menos tiempo para estudiar, especialmente debido a las persecuciones y todo eso que el pueblo judío pasaba en esos tiempos. Entonces, el Rambam, que es lo que estamos estudiando ahora, el Rambam fue... Y lo que hizo fue juntar de todo el Talmud las leyes. Porque en el Talmud lo que pasa es así. En el Talmud no está muy organizado. O sea, cada tratado trata sobre un tema. Pero para sacar la ley práctica uno tiene que saber cómo estudiar. Tiene que saber cómo poder deducir la ley práctica. Porque a veces hay más que una opinión. Entonces... hay que saber cómo entenderlo, y eso es basado en distintas reglas de estudio que también fueron pasadas de generación en generación, y que la gente que estudia Talmud la sabe, pero no todo el mundo la sabe. O sea, es un tema complejo, por eso se estudia en la yeshiva tantos años, por tantas horas, porque no es tan simple. Lo que hizo el Rambam él fue y juntó de todas las partes del Talmud la ley práctica, sin su explicación, sin su porqué, y sin las historias que trae mucho en el Talmud, distintas historias relacionadas, sino muy práctico para que una persona que quiera saber si en Shabbat se puede hacer tal y tal cosa, pueda agarrar el libro que habla de Shabbat en las leyes del Rambam y ver exactamente cuál es la opinión del Rambam acerca del tema. A veces trata, por ejemplo, de algún tema de Shabbat, no lo habla en el tratado de Shabbat, lo habla en un tratado de Pesach. Ahí los sabios lo pusieron, o sea, porque no es un libro tan organizado. Entonces el Rambam fue y lo organizó. Después pasaron los años y surgieron más temas contemporáneos y también otras opiniones distintas de Jajamim, y se creó lo que es el Shulchan Aruch por el rabino Yosef Karo, que ahí está mucho más en detalle las leyes prácticas, y pasar los años y todo de vuelta basándose en los sabios previos y sin salir de la línea ni un centímetro de acuerdo a la tradición que tenemos de Moshe Rabbeinu, de la manera como deducir la halajá. Lo único que fue elaborado basado en las circunstancias locales y las circunstancias del tiempo. O sea, de ahí sacamos, por ejemplo, ¿por qué no se puede usar una computadora en Shabbat? ¿Sí? Se saca, todo esto está basado de acuerdo a todas esas reglas que tenemos desde Moshe, cómo estudiar el Talmud y cómo deducir. De ahí entendemos prácticamente qué es lo que se puede usar y qué no. Bueno, eso era muy resumidamente acerca de qué viene a ser la Torah oral. ¿Okay? Entonces la Torah escrita es el Tanaj, los 24 libros del Tanaj, y la Torah oral es su explicación que fue dada de generación en generación y todo aquello que fue deducido a través de los sabios durante las generaciones posteriores. Entonces, volviendo al tema acá, dice el Rambam así, que cuando el templo estaba en pie, la corte que estaba en el templo, ellos eran los maestros de la Torah oral. Y ellos son el pilar de la enseñanza, y de ellos sale toda la ley para el pueblo de Israel. Torah dice, y sobre ellos dice la Torah, en Deuteronomio 17:11, dice, Shenemar al pia Torah asher yaruja, zu mitzvot aseh. Dice la Torah, en Deuteronomio, dice, van a hacer ustedes de acuerdo a la Torah que ellos te enseñan. O sea, esa es la orden acerca de escucharle a la voz, a la instrucción de nuestros sabios. Por eso cuando decimos, por ejemplo, que esto
a veces decimos, esto es una mitzvah, una orden bíblica, y esto es una orden rabínica. ¿A qué nos referimos? Que esta cosa está claramente insinuada en la Torá, está claramente estipulada en la Torá, y esto pasa a ser algo que instituyeron nuestros sabios. Ahora vamos a ver en el capítulo de hoy distintos tipos de instituciones que hicieron nuestros sabios. Sea una, por ejemplo, una mitzvah nueva, por ejemplo, el tema de leer la Megilá, ahora que estamos casi un mes de Purim, ¿sí? La Megilá, leer la Megilá es una mitzvah, se hace una brajá, pero es una mitzvah que instituyeron nuestros sabios, ¿sí? La Torá fue escrita antes del milagro de Purim. Los sabios de la corte en Jerusalén decidieron que esto es una mitzvah para celebrar el milagro, etc. Entonces nos dice en la Torá que hay que escuchar lo que dicen nuestros sabios. Por lo tanto, escucharle a los sabios, hacerle caso a lo que dicen los sabios, eso es una ley bíblica. Por lo tanto, uno que está cumpliendo con una mitzvah rabínica, en definitiva también está cumpliendo con una mitzvah bíblica. ¿Por qué? Porque le está escuchando a los sabios, que eso a su vez es una mitzvah bíblica. Mejor amamim Moshe Rabenu betorato, y dice todo aquel que cree en Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro betorato, y en su Torah, Hayab lismoch maseh adat alehem ulishayin alehem, tiene la obligación de confiar y de escuchar y de seguir las enseñanzas que nos dan los sabios durante las generaciones. Dice el Rambam Malachapet. ¿Ok? ¿Quedó claro esta introducción y este tema? Hasta ahora. Sí, ok, me alegro. Ok, un placer. Quizás habría que hacer un shiur algún día explicando mucho más detalle todo este tema de la Torah oral, pero en 5 minutos eso es lo que es. Bueno, ahora pasa el Rambam al próximo tema. Dice así: Kol mi sheino sekorata mover blotase. Ahora, no solo que hay una mitzvah positiva, una mitzvah proactiva de escuchar las instrucciones de nuestros sabios, sino que también hay una prohibición acerca de no escuchar lo que dicen nuestros sabios. Shenemar, como dice en ese mismo versículo en Deuteronomio 17:11, dice: Lotasur mekol hadavar asher yagidu lach yeminu shmol. No te desvíes de cualquier cosa que ellos enseñan hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, hay una prohibición acerca de no escuchar lo que dicen nuestros sabios. Sigue el Rambam diciendo: Ven lo quina lavzem y presinitan azera mitad beddin. Kol jajam shemorel dibrehem mitad bejenek shenemar vishu se yaseh bezato mejor. Dice el Rambam, y uno no recibe latigazos por transgredir lo que dicen nuestros sabios, porque en ese caso hay castigos mucho más severos. Por lo tanto, en el caso que hay castigos más severos, los latigazos no se dan. O sea, en cada caso se trata de acuerdo a la transgresión que ellos hacen. Dice el Rambam: Had dvarim shelamdu otam mipi hashma vehem Torah shebapel, had dvarim shelamdu mipi datam ve'achad min hamidot shetorah nidreshu b'hem nira beinam shetavar lezekahu, had dvarim she'asom siog laTorah ולפי משעה צריכה ואין הגזירות והתקנות והמנהגות, כל אחד מהם אין לו 3 דברים מצוות תעשה לשמוע בהם, ועובר לכל אחד מהם עובר בלא תעשה. Dice Rambam algo muy interesante. ¿Qué entra en esta categoría que decimos estas mitzvot rabínicas? Hay 3 cosas que califican como una mitzvah rabínica. O algo que la corte dice que ellos recibieron tal orden, o sea, tal regla de sus antepasados, o sea, fue pasado a ellos de generación en generación. Eso es el caso más común de una explicación rabínica, de una orden rabínica. Por ejemplo, el tema de no mezclar carne con leche. En la Torá dice que está prohibido cocinar el cordero en la leche de su madre. Los sabios los sabios enseñan que eso se refiere a no mezclar carne con leche. Después, entonces ese es un tipo de institución rabínica, o sea, la explicación a un versículo bíblico. Después está el segundo caso, y eso es si ellos deducieron algo basado en las leyes
que recibimos en la tradición de cómo deducir algo de la Torá. Por ejemplo, enseñan nuestros sabios que está prohibido comer carne con leche, está prohibido cocinar carne con leche y está prohibido vender, o sea, está prohibido tener beneficio de carne con leche, de una mezcla de carne con leche. A diferencia, por ejemplo, de algo no kasher, que si uno, por ejemplo, mató a un animal y el animal terminó siendo no kasher porque tenía un problema, por ejemplo, en los pulmones, uno sí puede tener beneficio de carne no kasher, puede venderlo, puede regalarlo, pero carne con leche, no. Ahora, ¿dónde aprenden nuestros sabios esta prohibición? Del hecho de que dice 3 veces en la Torá la frase Lote Basher Dibah Alevimo, la frase no cocinar un cordero en la leche de su madre está dicha 3 veces en la Torá. Del hecho de que lo dice 3 veces en la Torá, dicen nuestros sabios, de ahí aprendemos que hay 3 prohibiciones acerca del tema de carne con leche. Número 1, la prohibición acerca de comer. Número 2, la prohibición acerca de cocinar, inclusive si uno no lo va a llegar a comer. Y número 3, la prohibición acerca de usufructuar de una mezcla de carne con leche. Eso es una, por ejemplo, eso es una enseñanza rabínica basado en las reglas que fueron transmitidas tradicionalmente de cómo deducir enseñanzas basadas en los versículos de la Torá. Entonces ese es el segundo tipo de institución rabínica. Y después está el tercer tipo de institución rabínica, que eso es los cercos que los sabios hacen alrededor de la Torá. ¿Qué significa un cerco? Los sabios durante las generaciones instituyeron a veces prohibiciones para que la gente no llegue a transgredir algo más severo. Por ejemplo, dijeron, Arbit se hace hasta la medianoche. La tefilá de Arbit, la tefilá nocturna, se hace solo hasta la medianoche. ¿Por qué? Bíblicamente se puede hacer hasta la mañana. Dice que hay que decir el Shema de noche. La noche es cuando salen las estrellas, o cuando se pone el sol, pero seguro desde cuando salen las estrellas hasta que sale el sol. Nuestros sabios dijeron que no, que solo se puede hacer hasta la medianoche. ¿Por qué? Para que la persona no llegue a perderse el horario. ¿Sí? Porque si una persona dice, bueno, tengo toda la noche para rezar, lo va a empujar y de repente va a salir el sol. Uno no sabe cuándo está por salir el sol. De repente, en un segundo ya está, salió el sol y se perdió el horario para rezar. Por lo tanto, instituyeron nuestros sabios un cerco para que uno no llegue a transgredir una transgresión bíblica, que es, por ejemplo, en este caso, recitar el Shema todas las noches. Por lo tanto, dijeron que se reza hasta la medianoche. Y así muchísimos ejemplos más. Entonces, acá tenemos los 3 ejemplos de lo que es una institución rabínica. Dice el Rambam, en cada uno de estos 3, si uno transgrede o si uno enseña contrario a lo que enseñaron nuestros sabios, tal persona está transgrediendo una orden bíblica que es escuchar a los sabios y no ir en contra de sus enseñanzas. הרי הוא אומר על פי התורה שללוך אלה תקנות והגזירות ממה שהעלו בהם רבים כדי לחוק הדס ולתקן העולם ועל משפט אשר אמרו אלה דברים שלמדו אותם מן הדין ואחד מן המידות שהתורה נפש בהם מכל הדבר אשר יגידו לך זו הקבלה שקיבלו איש מפי איש. Y esto lo aprenden, el Rambam lo trae de las 3 partes de este versículo, cada uno implica otra de estas 3 posibles instituciones rabínicas. Alajá Gimel. הלכה ג' dice el Rambam así, דברי קבלה אין בהם מחלוקת לעולם. דברי קבלה, aquellas cosas que fueron recibidas en la Torah oral, en la tradición desde Moshe Rabbeinu, en בהם מחלוקת לעולם, nunca se discuten. Mejor davar shetimsabu mahloket y todo lleno kabbalah Moshe Rabbeinu, todas aquellas cosas que hay discusiones entre los sabios del Talmud, por ejemplo, que sepas que ellas no son parte de la tradición oral que recibimos de Moshe Rabbeinu, sino son cosas que se puede discutir acerca de ellas. Por ejemplo, cosas que son deducidas a través de las leyes, de las reglas que la Torah nos enseñó, cómo se puede deducir cosas de los versículos de la Torah. Entonces ahí ya hay lugar para discusión. Si se aprende así o si se aprende así, pero acerca de la tradición que recibimos oralmente desde Moshe Rabbeinu, ahí no hay discusión, porque es algo que no hubo un teléfono roto, y como en realidad fue comprobado, quizás inclusive milagrosamente, el hecho que los Ashkenazim, los Sefaradim, estuvieron separados por cientos y cientos de años,
Y después cuando se volvieron a reunir, vieron que, aparte de algunas costumbres mínimas, estaban haciendo todos los mismos, poniéndose los mismos tefilín, no comiendo hametz en Pesach, Shabbat era lo mismo. Y eso realmente demostró como el pueblo judío, estando sin comunicación por muchísimos años, o sea, esa tradición oral siguió completamente intacta. Algunas costumbres mínimas fueron agregadas en cada situación, de vuelta por los sabios de esa generación, en esa situación, pero las mitzvot prácticas, nada cambió. ודברים שנולדים מן הדין, אם הסכימו עליהם בדין הגדול כולם הרי הסכימו, ואם נחלקו בהם הולכים אחריו ומוצאים הדין את הנביאים. Y cuando hay una discusión entre los sabios cómo interpretar un tema, se va de acuerdo a la mayoría. וכן הגזירות והתקנות ומנהגות, אם ראו מקצתם שלו לגזור גזירה או לתקן תקנה או שיניחו ההם המנהג הזה, וראו מקצתם שאין ראוי לגזור גזירה זו ולא לתקן תקנה זו ולא להניח מנהג זה, נושאים ונותנים אלו כנגד אלו והולכים אחר רובם ומוצאים הדבר אחר הרבים. Y dice así también, es con respecto al tema de instituir cercos, como dijimos antes, cercos a la Torá. Entonces así también se reúne la corte y discuten entre los sabios a ver si vale la pena instituir algo así, si hay que instituirlo o no, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tema de no casarse con más de una mujer. Eso fue una institución rabínica que la Suprema Corte decidió que ya está, que la generación ya no puede soportar tal conducta y lo prohibieron. ¿Sí? Hace poco, en realidad, muchos preguntan cómo puede ser que la Torá permite la poligamía, y en realidad mi abuelo, que falleció recién hace 30 días, hace poco le pregunté sobre ese tema. Justo estaba estudiando, entonces cuando vine a cenar le pregunté sobre ese tema y me dio una respuesta muy linda. Nunca encontré una respuesta. Me dijo que en aquellas épocas había más mujeres que hombres. Entonces el hecho de que estaba permitido que un hombre se case con más que una mujer era para el bien de la mujer. Porque lo que pasaba era que muchas mujeres vivían toda su vida sin casarse. Porque había más mujeres que hombres. Por lo tanto era algo que ayudaba a las mujeres, obviamente. Era algo que el hombre tenía que ser un mensch. Si no era un mensch, entonces se complicaba. Pero para ayudar a las mujeres se instituyeron eso. O sea, por lo tanto está permitido. Después, ya no fue una conducta que la gente sabía cómo controlarla y no traía buenas cosas, entonces los sabios lo prohibieron. Pero creo que esa es una respuesta interesante. En todo caso, dice el Rambam que en estos temas también se va de acuerdo a la mayoría. Alajat Dalet, que Shehayah Bedin Agadol Kayam lo hayta Mahloket Israel, el Kol Dayan Din Shenolad Bo Safek Lacham Israel Shoel Le Bedin Shebeiro. Im Yato Amre Lo, Im La Varea Shoel Imoto Bedin, o Im Shochav Olim Yerushalayim Yerushalayim Bedin Shebehar Habayit. Im Yato Amre Lo, Im La Vakol Bayim Le Bedin Shel Petach Hazara, Im Yato Amre Lehem, Im La Vakol Bayim Mishkat HaGazil Le Bedin Agadol Shoelim. Im Haya Davar Shenolad Bo Safek Lachol Yidua Etzel Bedin Agadol Ben מפי הקבלה בין מפי המידה שדנו בו, אומרים מיד, אם לא הייתה דבר בלו אצל בדין הגדול, דנים בו בשעתם ונושאים ונותנים בדבר עד שיסכימו כולן, או יעמדו למניין וילכו אחר הרוב, ויאמרו לכל השואלים, כך הלכה והולכים להם, ושבטל בדין הגדול אבותם מחלוק בישראל, זה מטמא ונותן דעת לדעת, וזה מתאר ונותן דעת ועלה, וזה אסור וזה מתיר. Dice el Rambam que en la época que teníamos la Suprema Corte de 71 en el templo, entonces dice, estaba todo claro. Cuando uno tenía una pregunta acerca de un tema, iba a su maestro. Si su maestro no sabía, iba a la corte de su ciudad. Si la corte de su ciudad no sabía, iba a la corte de Jerusalén. Si la corte de Jerusalén no sabía, iba a la corte que estaba sentada en el templo, la Suprema Corte, y ellos le decían la ley. Si no sabían la ley, entonces discutían la ley hasta que encontraban una solución y iban de acuerdo a la mayoría. Después que se destruyó el templo y ya no tenemos la corte de 71, ahí es cuando empezaron muchas discusiones y muchos temas. Este dice así, el otro dice así. Y ahí es cuando empezaron un poco las confusiones acerca de leyes que no se habían clarificado antes. Pero de vuelta, algo que siempre es importante clarificar con respecto a temas básicos, que son muchos, con respecto a eso nunca hubo ninguna discusión. O sea, seguimos hoy en día con las 39 prohibiciones de Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esas cosas, desde que recibimos la Torá, las seguimos haciendo, inclusive hoy, 2012, en Punta del Este.
el tema de la evolución de la Torá es con respecto a los detalles, y de vuelta no es evolución, sino es un tema de, no es adaptar, sino es evolución. Simplemente no habían computadoras en esa época. Entonces vemos cuál es la opinión de la Torá basado en las leyes que sí tenemos, a ver la computadora está permitida o no, por ejemplo. ¿Sí? Pero de vuelta no es que siendo que no habían computadoras, entonces las computadoras están permitidas. No, vamos a ver basado en las leyes que tenemos, y tenemos herramientas de cómo deducir si la computadora, por ejemplo, está permitida en Shabbat o no. Pero de vuelta eso ya es para otro shiur, pero creo que vale aclarar igual. הלכה ה' דיס על רמב"ם, שני חכמים או שני בתי דינים שנחלקו שלא בזמן הסנהדרין, או עד שלא היה דבר ברור להם בין בזמן אחד בין בזה אחר זה, אחד מתאר ואחד מטמא, אחד עושה לך מטיל, אם אנחנו יודע להיכן הדין נוטה, בשל תורה הלך אחר המחמיר, בשל סופרים הלך אחר המקל. Dice el Rambam en el caso que hay una discusión entre dos sabios y no queda claro, y no se puede ir a la corte, o sea, después que se destruyó el templo, no se puede ir a la corte general. Entonces dice el Rambam, en temas de origen bíblico, dice el Rambam, siempre toma el camino más estricto. En temas de origen rabínico, podés tomar el camino menos estricto. Con eso concluimos el shiur de hoy. Shiur muy interesante. Primer capítulo de las leyes de Mamrim, las leyes de los rebeldes. Y si Dios quiere, mañana a las 22 horas seguiremos con este tema sumamente interesante. Hoy hubo un shiur hace poco de el portal de la fe y la unión de filosofía hasídica. Ya está en nuestro canal de YouTube. Si Dios quiere, mañana seguimos con este tema. Y espero verlos a todos. Si hay alguna pregunta, por favor háganla.